Mi esposa trajo a un hombre atractivo a nuestra casa y dijo, ahora vive aquí. Yo solo asentí y le entregué un sobre negro. Yo estaba sentado en el escritorio antiguo de mi abuelo cuando mi esposa entró en nuestro departamento con un hombre que nunca había visto. Santiago, te presento a Alejandro, dijo Mariana, con la voz radiante de una falsa alegría. Gesticuló por nuestro salón como una agente inmobiliaria mostrando una propiedad. Ahora vive aquí. No grité, no me levanté, ni siquiera alcé la voz. Simplemente asentí porque había estado esperando esto durante exactamente 4 meses, 2 semanas y 3 días. Alejandro observó mi hogar con una arrogancia mal disimulada. El hogar que había comprado con mi herencia. El hogar donde había restaurado los suelos de madera a mano. El hogar donde Mariana y yo habíamos pasado 12 años construyendo lo que yo creía que era una vida juntos. Él era más joven que yo, quizás por unos 8 años, con un físico que delataba que vivía en el gimnasio y llevaba una colonia tan fuerte que me hizo llorar los ojos desde el otro lado de la habitación. Mariana ni siquiera se quitó los tacones. Caminó sobre ese suelo de madera que yo mismo había lijado y teñido, el mismo suelo que había pisado durante 12 años sin notar ni una sola vez el trabajo que había invertido en él. No hagas una escena, Santiago, dijo, su voz goteaba falsa compasión. Sé maduro con esto. Todos somos adultos aquí. La miré. La miré de verdad. El traje de diseñador que se había comprado después de su ascenso. El nuevo corte de pelo que costaba más de lo que solía ser nuestra factura mensual del supermercado. La confianza que provenía de creer que me había superado. Estoy siendo maduro, dije en voz baja. Abrí el cajón con llave del escritorio de mi abuelo, ese sobre el que Mariana nunca había preguntado en 12 años, ese por el que había pasado 1000 veces sin curiosidad. Dentro había 2 gruesos sobres negros. 4 meses de investigación cuidadosa, metódica y silenciosa, todo condensado en una documentación que ella nunca vio venir. Tomé un sobre, me levanté, crucé la habitación y se lo ofrecí a Alejandro. Bienvenido, dije con calma. Esto es para ti. Su sonrisa arrogante vaciló. Miró a Mariana, luego a mí de nuevo, como si intentara descifrar si esto era algún tipo de trampa. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Los ojos de Mariana se entrecerraron. Podía verla recalcular. Esperaba que me derrumbara, que suplicara, que le facilitara sentirse como la víctima de un matrimonio sin amor. Mi compostura no formaba parte de su plan. Santiago, no seas patético, dijo ella. No estoy siendo patético, Mariana. Estoy siendo minucioso. Alejandro rasgó el sobre. Dentro no había una carta. Era una pila de documentos impresos, fotografías y estados de cuenta, todo ordenado pulcramente con pestañas etiquetadas. Su rostro palideció. Empezó a hojearlos cada vez más rápido, apretando la mandíbula con cada página. Luego los arrojó al suelo como si le hubieran quemado las manos. Un desorden de pruebas esparcidas por mi suelo de madera. Estados de cuenta que mostraban 960.000 pesos en deudas de juego. Capturas de pantalla de 3 aplicaciones de citas diferentes con su cara en todas ellas, cada perfil afirmando ser soltero. Fotos de él saliendo de hoteles con diferentes mujeres durante los últimos 6 meses. Documentos judiciales de la orden de restricción de su exesposa, presentada hace 18 meses por abuso financiero y acoso. ¿De dónde has sacado esto?, exigió Alejandro, con la voz temblorosa. Mariana cogió uno de los papeles. Sus manos temblaban. ¿Qué es esto? Me senté de nuevo en mi escritorio, perfectamente tranquilo. Antes de que lo conocieras en cualquier bar caro que hayas estado frecuentando, trabajé 15 años en seguridad corporativa. Verificación de antecedentes, análisis forense digital, evaluación de amenazas. Sé cómo encontrar información. Miré directamente a Alejandro. Y hace 4 meses, cuando sospeché que mi esposa tenía una aventura, contraté a un investigador muy bueno. Me costó 60.000 pesos. Valió cada centavo. Pero volvamos atrás. Hace 4 meses, Mariana fue ascendida a directora regional senior en la compañía farmacéutica donde había trabajado durante 8 años.
Un buen sueldo, una oficina en la esquina, una cuenta de gastos, el tipo de puesto que había estado persiguiendo desde antes de casarnos. Yo estaba feliz por ella, genuinamente feliz. La había apoyado durante las clases nocturnas, las horas brutales, el estrés, la política y todo lo que conllevaba escalar esa escalera corporativa. Pero algo cambió después del ascenso. Al principio, me dije que era solo la adaptación, nuevas responsabilidades, nueva presión. Empezó a trabajar hasta más tarde, a llegar a casa después de que yo ya había cenado, a atender llamadas en el dormitorio con la puerta cerrada. Es solo la transición, decía cuando le preguntaba. Dame unas semanas para adaptarme. Las pocas semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Dejó de preguntar por mi día, dejó de reírse de mis chistes y empezó a mirarme como si yo fuera un mueble que había heredado y no sabía muy bien qué hacer con él. Soy analista de seguridad de redes. No es glamuroso. Trabajo desde casa la mayoría de los días, gestionando cortafuegos y protocolos de seguridad para empresas de tamaño mediano. Ingresos sólidos, horario flexible, no es emocionante, pero es estable. Mariana solía decir que le encantaba eso de mí. Eres mi roca, me decía. Mi constante en todo este caos. Después del ascenso, eso cambió. ¿No quieres más? Preguntó una noche, hace 3 meses. Estábamos en la cama, acostados uno al lado del otro como extraños. ¿No quieres ser algo más grande? Me gusta lo que hago, dije. Ese es el problema. Eres un conformista. Lo dijo como si la conformidad fuera un defecto de carácter. Esa fue la primera señal de advertencia real. No el trabajar hasta tarde, no las puertas cerradas, sino el desprecio en su voz cuando hablaba de mi vida, de nuestra vida, como si fuera algo inferior a ella. Entonces, después de eso, empecé a prestar atención. Cosas pequeñas al principio. Cambió la contraseña de su celular y empezó a llevarlo a todas partes, incluso al baño. Se compró ropa nueva, cara, pero nunca la usaba conmigo, solo cuando iba a la oficina. Luego llegaron los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, cargos de restaurantes en los que nunca había estado, hoteles en ciudades donde decía tener reuniones de día, compras en boutiques que nunca la vi traer a casa. Cuando le pregunté por los cargos del hotel, tenía una respuesta preparada. Las cenas con clientes se alargan. La empresa nos paga el hotel en lugar de hacernos manejar a casa. Es el procedimiento estándar. Podría haber sido cierto. También podría no haberlo sido. No podía preguntar a sus compañeros de trabajo sin parecer paranoico. No podía revisar su calendario de trabajo sin un acceso que no tenía. Pero podía contratar a alguien que se dedicara a esto profesionalmente. Víctor Pérez me lo había recomendado un compañero de trabajo que había pasado por un divorcio complicado. El mejor investigador de la ciudad, había dicho mi compañero. Es detective de la judicial, 18 años en el cuerpo antes de volverse independiente. No se le escapa nada. Me reuní con Víctor en una cafetería hace 3 meses. Tenía unos 50 y tantos años, pelo canoso, ojos cansados y llevaba una chamarra que había visto días mejores. Parecía todos los policías que había visto en las series policíacas mexicanas. Dígame lo que ha notado, dijo, sacando un bloc de notas. Le conté todo, el cambio de comportamiento, el secretismo con el celular, los cargos inexplicables, el desprecio. Víctor asintió durante todo el relato, sin escribir nada, solo escuchando. ¿Cuenta de gastos? Preguntó cuando terminé. Sí, de la empresa. La usa para entretenimiento de clientes. Hoteles. Dice que son para reuniones tardías, para no tener que manejar a casa. ¿Con qué frecuencia? 2 veces por semana. A veces 3. Asintió de nuevo. Señor Hernández, voy a ser directo con usted. Lo que describe es un patrón clásico. Lo he visto cientos de veces. Su esposa casi con toda seguridad le es infiel. Aunque ya lo sabía, lo sospechaba, lo esperaba, oír a alguien decirlo en voz alta me revolvió el estómago. ¿Puede probarlo? Pregunté. Puedo intentarlo. Pero primero necesito que entienda algo.
Una vez que empiece a investigar, no podrá ignorar lo que encuentre. Si le es infiel, lo documentaré. Si está haciendo otra cosa, mala conducta financiera, robo, fraude, también lo documentaré. Sea lo que sea que encuentre, tendrá que vivir con ello. Entiendo. ¿De verdad? Porque algunos clientes vienen a mí esperando que demuestre que sus sospechas son erróneas. Yo no hago eso. Encuentro la verdad, y la verdad suele ser peor de lo que la gente espera. Miré a ese detective cansado con su chamarra gastada y tomé mi decisión. Encuéntrelo todo, dije. El primer informe llegó 10 días después. Víctor se reunió conmigo en la misma cafetería y deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. Dentro había fotografías. Mariana entrando en un hotel con un hombre que no reconocí. El mismo hombre desde diferentes ángulos, en días diferentes. Mariana y el hombre cenando en restaurantes caros. Mariana y el hombre en lo que parecía una conversación profunda, su mano en el brazo de él, riendo por algo que él dijo. Su nombre es Alejandro Varela, dijo Víctor. 34 años, trabaja como entrenador personal en un gimnasio de lujo en Polanco. Divorciado hace 18 meses. Tiene un patrón. ¿Qué tipo de patrón? Se enfoca en mujeres recién ascendidas, profesionistas con dinero. Construye relaciones, se gana su confianza y luego actúa para obtener un beneficio económico. Encontré a otras 3 mujeres en los últimos 4 años. El mismo enfoque cada vez. Sentí una opresión en el pecho. Está con Mariana por dinero. Esa es mi evaluación, sí. Pero hay más. Víctor sacó más documentos, estados de cuenta, reportes del buró de crédito, archivos judiciales. Varela tiene deudas de juego importantes, 960.000 pesos a varios acreedores. Está siendo demandado por 2 casinos diferentes. Su exesposa solicitó una orden de restricción contra él por abuso financiero. Usó sus tarjetas de crédito, sacó préstamos a su nombre y vació sus cuentas conjuntas antes de que ella solicitara el divorcio. Me quedé mirando los documentos. Mariana no sabe esto. Casi con toda seguridad, no. Hombres como Varela son expertos manipuladores. Se presentan como exitosos, estables, parejas perfectas. Para cuando el objetivo se da cuenta de quiénes son en realidad, ya están financieramente enredados. ¿Y Mariana? ¿Le ha dado dinero? Todavía no. Pero encontré algo preocupante. Sacó más estados de cuenta. Estos tenían el nombre de mi esposa. Abrió una cuenta privada hace 4 meses, justo después de su ascenso. Ha estado transfiriendo dinero de su cuenta conjunta, pequeñas cantidades, 10.000 pesos por aquí, 20.000 por allá, a esta cuenta privada. Hasta ahora, ha movido 860.000 pesos. De repente, la cafetería se sintió demasiado calurosa. 860.000 pesos. Ha sido cuidadosa al respecto, dijo Víctor. Pequeñas transferencias que podrían no llamar la atención. Pero revisé el historial de su cuenta conjunta. El dinero ha desaparecido. Me senté allí, procesando esto. Mi esposa no solo me era infiel. Estaba robando de nuestras finanzas conjuntas para crear una cuenta secreta. ¿Por qué? Pregunté. O bien está planeando dejarte y quiere un colchón, o Varela le ha pedido dinero y se está preparando para dárselo. Quizás ambas cosas. ¿Qué hago? Víctor cerró la carpeta. Eso no es mi trabajo decirlo. Pero puedo seguir investigando. Documentarlo todo. Construir un caso si lo necesita para los trámites de divorcio o la recuperación financiera. Hágalo, dije. Encuéntrelo todo. Durante los siguientes 3 meses, Víctor creó un expediente tan completo que podría haberse utilizado como prueba en un juicio penal. Documentó cada encuentro entre Mariana y Alejandro, cada visita al hotel, cada cena, cada mensaje de texto que Mariana creía haber borrado pero que seguía vivo en copias de seguridad en la nube que ella no sabía que existían. También investigó a Alejandro a fondo, las deudas de juego,
el patrón con otras mujeres, la orden de restricción y capturas de pantalla de 3 aplicaciones de citas diferentes donde Alejandro mantenía perfiles activos, cada uno afirmando ser un empresario exitoso en busca de una conexión significativa. Víctor incluso encontró a las otras mujeres a las que Alejandro había atacado. Una accedió a hablar. Me dijo que era asesor de inversiones, dijo en una entrevista telefónica grabada que Víctor realizó. Dijo que podía ayudarme a hacer crecer mi dinero. Para cuando me di cuenta de que estaba usando mi crédito para pagar sus deudas de juego, había acumulado 640.000 pesos a mi nombre. Todavía lo estoy pagando. ¿Presentó cargos?, preguntó Víctor. Lo intenté, pero él afirmó que todo fue consentido, que le había dado permiso. Se convirtió en un caso de su palabra contra la de ella, y la fiscalía no siguió adelante. ¿Cree que lo está haciendo de nuevo? Sé que lo está haciendo. Hombres como Alejandro no cambian. Simplemente encuentran nuevos objetivos. Víctor también me ayudó a contratar a una abogada, Rebeca Chávez, especializada en derecho familiar y casos de fraude financiero. Tenía 38 años, una mirada aguda y una reputación de representación agresiva. Llevaba 12 años ejerciendo y tenía una tasa de éxito del 92% en juicios de divorcio. Este es un trabajo minucioso, dijo, revisando el expediente de Víctor en su oficina. Su investigador hizo un excelente trabajo. ¿Podemos usarlo? ¿Todo? La infidelidad es una causal de divorcio. Las transferencias financieras de la cuenta conjunta constituyen robo, como mínimo, una mala conducta financiera que afecta a la división de bienes. Y si su esposa le da algo de ese dinero al señor Varela, podemos buscar la recuperación. ¿Y el departamento? Dijo que está solo a su nombre, comprado con dinero heredado antes del matrimonio. Sí. Mi abuelo me dejó dinero cuando falleció. Lo usé para comprar el departamento de contado hace 12 años, 2 meses antes de que Mariana y yo nos casáramos. Rebeca tomó notas. Entonces son bienes separados, no parte de la sociedad conyugal. Ella no tiene ningún derecho sobre él. ¿Y si argumenta que contribuyó a él? ¿Vivió allí? ¿Pagó renta? No. ¿Contribuyó a las renovaciones o mejoras? No. Hice todo el trabajo yo mismo. Entonces no tiene ningún derecho. El departamento es suyo. En el juicio de divorcio, puede solicitar que lo desaloje en un plazo razonable. Me senté en la oficina de Rebeca, rodeado de libros de derecho y expedientes, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mariana me había traicionado, me había robado y planeaba dejarme por un estafador que la dejaría en la ruina y pasaría al siguiente objetivo. Pero no estaba indefenso. Estaba documentado, preparado, armado con la verdad. ¿Cuál es el siguiente paso?, le pregunté a Rebeca. Esperamos el momento adecuado. Deje que su investigador siga construyendo el expediente. Y cuando esté listo, cuando ella haga su movimiento, usted responderá con pruebas abrumadoras. ¿Y si lo trae al departamento? Rebeca me miró con atención. Si trae a otro hombre a su hogar, a una propiedad que le pertenece, eso es audaz. Eso es arrogante. Y es entonces cuando le mostrará exactamente con quién está tratando. El momento llegó 3 semanas después. Mariana había estado distante durante días, más fría de lo habitual. Había dejado de poner excusas sobre a dónde iba, simplemente decía, salgo, cuando se iba durante horas. Luego, un sábado por la tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, recibí un mensaje de texto de Víctor. Lo está llevando al departamento. Están en un taxi ahora. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era el momento. El momento que Rebeca había mencionado. Mariana estaba trayendo a Alejandro a mi hogar. Respondí al mensaje. Confirmado. Estoy listo. Fui al escritorio de mi abuelo, el único mueble al que Mariana nunca había prestado atención, sobre el que nunca había preguntado, que nunca había apreciado, y abrí el cajón inferior con llave. Dentro había 2 sobres negros. El primero estaba etiquetado Alejandro Varela en letras impresas.
Dentro estaba todo lo que Víctor había encontrado, las deudas de juego, los perfiles de citas, la orden de restricción, el patrón con otras mujeres, las entrevistas, las fotografías. El segundo estaba etiquetado Mariana Hernández. Dentro estaba todo lo demás, la cronología de la infidelidad, los mensajes borrados recuperados de las copias de seguridad en la nube, la cuenta bancaria secreta, los 860.000 pesos en fondos transferidos, los cargos de hotel en su tarjeta de empresa que violaban la política corporativa. Había tenido ambos sobres preparados durante 2 semanas, esperando. Rebeca los había revisado ambos. Son devastadores, había dicho. Úselos sabiamente. Oí la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Mariana entró primero, sus tacones resonando en el suelo de madera. Luego vino Alejandro, mirando mi hogar como si lo estuviera tasando. Santiago, te presento a Alejandro, dijo Mariana, con su voz brillante y falsa. Ahora vive aquí. No reaccioné como ella esperaba. No grité, no discutí, no le di la confrontación dramática que podría tergiversar como prueba de que yo era irrazonable. Simplemente asentí. No hagas una escena, dijo Mariana, posicionándose ya como la persona razonable. Sé maduro con esto. Todos somos adultos aquí. Abrí el cajón y saqué el primer sobre. Estoy siendo maduro, dije, cruzando la habitación. Le ofrecí el sobre a Alejandro. Bienvenido. Esto es para ti. Su expresión arrogante vaciló. ¿Qué es esto? Ábrelo. Los ojos de Mariana se entrecerraron. Su cálculo era visible. Esperaba un colapso, no compostura. Alejandro rasgó el sobre. Observé cómo cambiaba su rostro mientras pasaba las páginas, confusión, luego reconocimiento, luego pánico. Arrojó los papeles al suelo, estados de cuenta que mostraban 960.000 pesos en deudas de juego esparcidos por la madera. Capturas de pantalla de aplicaciones de citas, fotos de hoteles, la orden de restricción de su exesposa. ¿De dónde has sacado esto?, exigió Alejandro, con la voz ahora temblorosa. Mariana cogió uno de los papeles, sus manos temblaban. ¿Qué es esto? Antes de que lo conocieras en cualquier bar caro que hayas estado frecuentando, dije con calma, trabajé 15 años en seguridad corporativa. Verificación de antecedentes, análisis forense digital. Sé cómo encontrar información. Miré a Alejandro. Y hace 4 meses, contraté a un investigador muy bueno, Víctor Pérez, es detective de la judicial. 18 años en el cuerpo. Me costó 60.000 pesos. Valió cada centavo. Alejandro retrocedió hacia la puerta. Esto es una invasión de la privacidad. También lo es acostarse con la esposa de alguien, dije. Pero aquí estamos. Mariana estaba leyendo los documentos ahora, su rostro perdiendo color. Alejandro, ¿qué es esto de las deudas de juego? No es nada, mi amor. Es 960.000 pesos no es nada, interrumpí. Los hombres a los que debe dinero no son pacientes. Mira la página 7. Víctor documentó a los agiotistas que lo han estado llamando durante 6 meses. Ella hojeó las páginas, sus manos temblando aún más. También hay una entrevista grabada con la mujer a la que le hizo esto antes que a ti, y continué. Página 12. Todavía está pagando 640.000 pesos de deuda que él acumuló en su crédito. Hay un patrón, Mariana. No eres especial. Solo eres la siguiente. El rostro de Alejandro había pasado de arrogante a pálido. No sabes de lo que estás hablando. Tengo otras 3 mujeres que dicen que sí. Mariana lo miró, y vi algo romperse en su expresión. Dijiste que eras empresario. Lo soy. Esto es inventado. Está todo documentado, dije. Los registros del juzgado son públicos. Los estados de cuenta son reales. La orden de restricción está archivada. Víctor lo verificó todo. Puedes llamarlo si quieres. Está esperando noticias de las autoridades. Esa última parte fue un farol, pero Alejandro no lo sabía.
Volví al escritorio y cogí el segundo sobre. Ese era para él, dije, sosteniéndolo para que entendiera en qué se había metido. Miré a Mariana. Este es para ti. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? ¿Creías que eras tan cuidadosa? Dije. Borrando mensajes, usando tu celular del trabajo para la infidelidad, reuniéndote en hoteles fuera de la ciudad. Pero te olvidaste de las copias de seguridad en la nube. Abrí ligeramente el sobre, mostrando el borde de las capturas de pantalla impresas. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada foto, todo recuperado de tu cuenta de iCloud que se sincroniza automáticamente. ¿Sabías que guarda todo durante 90 días, incluso después de que lo borres de tu celular? Abrió la boca, pero no salió nada. También hay documentación completa del dinero que transferiste de nuestra cuenta conjunta a tu cuenta privada, continué. La que abriste hace 4 meses en el Banco Nacional. 860.000 pesos movidos en pequeños incrementos para que no me diera cuenta. Excepto que sí me di cuenta, y documenté cada una de las transferencias. Alejandro la miraba ahora como si acabara de transformarse en otra persona. Dijiste que tenías dinero. Tengo dinero, siseó Mariana. Dinero robado, corregí. De nuestra cuenta conjunta. Lo cual, según Rebeca Chávez, es mi abogada de divorcio, especialista en derecho familiar, 12 años de práctica, constituye una mala conducta financiera que afecta a la división de bienes en los trámites de divorcio. Las piernas de Mariana parecieron fallarle. Se sentó pesadamente en el sofá. Santiago, no lo harías. Ya he presentado la demanda. Esta mañana. Rebeca presentó la petición a las 9:47 de la mañana. Deberían notificarte el lunes. No puedes hacer esto. ¿Puede? Lo hice. Y hay una cosa más. Saqué otro documento del sobre. Estos son los cargos de hotel en tu tarjeta de gastos de la empresa. Los que dijiste que eran para cenas con clientes y reuniones tardías, excepto que los contrasté con tu calendario. En 17 ocasiones distintas, cargaste hoteles a la tarjeta de la empresa en días en que no tenías reuniones con clientes programadas. Eso es fraude corporativo, Mariana. Su rostro pasó de blanco a gris. Estás blofeando. Envié la documentación al departamento de auditoría interna de tu empresa ayer. Abrieron una investigación esta mañana. Quizás quieras revisar tu correo electrónico del trabajo. Alejandro ya estaba en la puerta. No soy parte de esto. Me voy. Alejandro, espera. Empezó Mariana. Pero él ya se había ido, la puerta cerrándose de un portazo tras él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana se sentó en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro, el rímel corrido. Santiago, por favor. ¿No lo entiendes? Lo entiendo perfectamente, dije. Te ascendieron, decidiste que me habías superado, empezaste una aventura con un estafador que planeaba vaciar tus finanzas, robaste 860.000 pesos de nuestra cuenta conjunta, cometiste fraude corporativo con tu tarjeta de gastos y trajiste a tu amante a mi casa, esperando que yo simplemente lo aceptara. Era infeliz. Entonces deberías habérmelo dicho, o haber ido a terapia, o haber solicitado el divorcio honestamente. En lugar de eso, mentiste, engañaste, robaste e intentaste humillarme en mi propia casa. Cogí mi chaqueta del respaldo de mi silla. ¿A dónde vas? Preguntó. A un lugar donde no estés tú. Puedes quedarte aquí esta noche, pero mañana tienes que encontrar otro sitio. Este departamento está a mi nombre, es mi herencia, mi propiedad. Rebeca ya presentó la moción para el uso exclusivo pendiente de los trámites de divorcio. Este también es mi departamento. En realidad, no lo es. Revisa la escritura. Ha estado a mi nombre únicamente desde que lo compré hace 12 años. Has estado viviendo aquí como mi invitada, y ahora te pido que te vayas. Mariana se levantó, todo su cuerpo temblaba. No puedes hacer esto. No puedes simplemente echarme. Tengo 30 días para desalojarte legalmente, dije.
Pero Rebeca dice que los jueces suelen ser comprensivos con los cónyuges que descubren a sus parejas trayendo amantes a sus hogares. Por respeto a los 12 años que pasamos juntos, te doy hasta mañana para que empaques tus cosas esenciales y te vayas. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es mi problema, Mariana. Quizás con tu hermana, quizás a un hotel. Quizás a casa de Alejandro, aunque dudo que te acoja ahora que sabe que en realidad no tienes dinero accesible. Caminé hacia la puerta. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije, volviéndome para mirarla por última vez. Pensabas que era un conformista. Aburrido. Inferior a ti. Alguien que simplemente aceptaría lo que tú decidieras. Abrí la puerta. Pero nunca fui un conformista. Simplemente fui paciente, cuidadoso y lo suficientemente inteligente como para documentarlo todo. Santiago, por favor. Rebeca se pondrá en contacto contigo sobre los trámites de divorcio. El informe final de Víctor se incluirá en el descubrimiento de pruebas, y probablemente deberías conseguir un abogado. Uno bueno. Lo vas a necesitar. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de baldosas. Mi celular vibró. Un mensaje de Rebeca. Solicitud confirmada. Fecha de la audiencia en 6 semanas. Otro mensaje de Víctor. Factura final enviada. Un placer trabajar contigo. Subí a mi carro y conduje hasta el hotel donde me había estado alojando los últimos 3 días, el lugar al que había trasladado mis pertenencias esenciales mientras Mariana pensaba que yo estaba en el trabajo. La habitación era pequeña pero limpia. Anónima. Mía. Me senté en la cama y abrí mi laptop, revisé mi correo electrónico. Había un mensaje del Departamento de Investigación de Fraudes del Banco Nacional acusando recibo de mi informe sobre las transferencias no autorizadas de la cuenta conjunta. Otro correo electrónico de Víctor con su informe final, 214 páginas de documentación, fotos, entrevistas y pruebas. Un mensaje de Rebeca con un cronograma propuesto para el juicio de divorcio y la división de bienes. Leí todo metódicamente, de la manera en que me habían entrenado en seguridad corporativa, buscando lagunas, comprobando debilidades, asegurándome de que todos los ángulos estuvieran cubiertos. Todo era sólido. El divorcio tardó 4 meses en finalizar. Mariana intentó luchar al principio. Alegó que había violado su privacidad. Argumentó que las pruebas de la copia de seguridad en la nube eran inadmisibles. Insistió en que merecía la mitad del valor del departamento. Rebeca demolió cada argumento. Las copias de seguridad en la nube provenían de la propia cuenta de Mariana, que nunca había protegido con la seguridad adecuada, por lo tanto, cualquier expectativa de privacidad quedaba anulada. Las transferencias financieras estaban documentadas a través de registros bancarios oficiales. El departamento era un bien separado comprado antes del matrimonio con fondos heredados. La investigación por fraude corporativo de Mariana seguía en curso. Su empresa la había puesto en licencia administrativa a la espera del resultado. Había contratado a su propio abogado, pero las pruebas eran abrumadoras, 17 cargos de hotel en días sin reuniones con clientes. Todos señalados, todos documentados. Alejandro había desaparecido por completo. Según la última actualización de Víctor, se había mudado a otra ciudad y ya estaba iniciando una relación con una ejecutiva recién ascendida en una empresa de tecnología. El patrón se repite, había dicho Víctor cuando le pregunté. Hombres así no cambian. La hermana de Mariana la acogió al principio, pero según fuentes con las que mi cuñado mantenía un contacto vago, el acuerdo solo duró 6 semanas antes de que las tensiones aumentaran demasiado. Mariana terminó en un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, trabajando en un puesto de nivel inferior en una empresa diferente después de que la despidieran discretamente de su trabajo anterior. Los 860.000 pesos que había transferido se dividieron en el acuerdo de divorcio. Rebeca argumentó que eran fondos de la sociedad conyugal que Mariana se había apropiado indebidamente, y el juez estuvo de acuerdo. Mariana tuvo que devolver la mitad, 430.000 pesos, que se aplicó a la división de la cuenta conjunta. El decreto final llegó un jueves por la tarde. Yo estaba trabajando en mi escritorio, el mismo escritorio donde había guardado esos sobres negros, cuando apareció la notificación por correo electrónico.
Divorcio finalizado. Sin pensión alimenticia. Separación de bienes. El departamento seguía siendo mío. Me quedé sentado un largo momento, mirando el espacio que había comprado, renovado y protegido. El espacio por el que Mariana había caminado durante 12 años sin apreciarlo. El espacio que había intentado compartir con otra persona. Mi celular sonó. Era Rebeca. Felicidades, dijo. Estás oficialmente divorciado. Gracias por todo. Lo hiciste fácil. La documentación era irrefutable. Nunca he tenido un caso con tantas pruebas sólidas. El trabajo de Víctor. El trabajo de Víctor, sí. Pero también tu paciencia. Mucha gente se habría enfrentado a su cónyuge de inmediato. Habría hecho una escena. Habría destruido pruebas en la reacción emocional. Tú esperaste. Construiste un caso. Te protegiste. Aprendí hace mucho tiempo que la emoción sin pruebas es solo ruido. Bueno, te sirvió de mucho. ¿Qué sigue? No lo sé. Seguir trabajando. Quizás viajar. Descubrir quién soy sin estar casado. Es un buen plan. Y si alguna vez necesitas ayuda legal de nuevo, espero que no, ya sabes dónde encontrarme. Nos despedimos y colgué. El departamento estaba en silencio, mío de nuevo, completamente mío. Pensé en Mariana trayendo a Alejandro aquí, esperando que me derrumbara, que suplicara, que le diera la confrontación dramática que justificaría su narrativa de un matrimonio infeliz con un hombre aburrido y conformista. Se había equivocado en todo. Yo no era aburrido. Era cuidadoso. No era conformista. Era estratégico. Y no estaba roto. Estaba libre. 6 meses después del divorcio, estaba restaurando la terraza de la cabaña de mi abuelo en Valle de Bravo cuando sonó mi celular. Número desconocido. ¿Hablo con Santiago Hernández? Preguntó una voz de mujer. Sí. ¿Quién es? Me llamo Elena Mora. Conseguí su número a través de Víctor Pérez. Espero que no le importe. ¿Qué puedo hacer por usted? Esto es incómodo, pero creo que estoy saliendo con el mismo hombre con el que su esposa tuvo una aventura, Alejandro Varela, y creo que me está mintiendo. Me senté en los escalones de la cabaña, con el celular pegado a la oreja. ¿Qué le hace pensar que está mintiendo? Dice que es asesor de inversiones, que puede ayudarme a hacer crecer el dinero de una herencia reciente, pero algo no me cuadra. Y cuando busqué su nombre, encontré un antiguo archivo judicial que mencionaba a su exesposa, lo que me llevó a un informe de un investigador privado, que me llevó a su caso. ¿Qué quiere saber? Todo, por favor. Necesito saber si estoy siendo paranoica o si mis instintos tienen razón. Lo pensé. En Mariana. En las otras mujeres que Víctor había encontrado. En el patrón que Alejandro seguía una y otra vez, encontrando nuevos objetivos que no conocían su historial. ¿Cuánto dinero le ha pedido? Dije. Nada todavía. Pero está hablando de oportunidades de inversión, de cómo podríamos construir algo juntos. No le dé nada. Ni un solo peso. Tan malo es. Peor. Pero puedo ayudarla. La información de contacto de Víctor es pública. Dígale que yo la he recomendado. Hará una verificación de antecedentes a un precio reducido para cualquiera relacionado con el caso Varela. Gracias. De verdad, no sé si estoy exagerando, pero... No lo está. Confíe en sus instintos y documéntelo todo. Después de colgar, me quedé sentado en esos escalones de la cabaña durante un largo rato, mirando el bosque por el que mi abuelo solía caminar cada mañana. Él también había sido un hombre callado. Cauto, paciente, el tipo de persona que la gente subestimaba hasta que se daban cuenta de que ya había pensado 3 pasos por delante. No malgastes la emoción en personas que no la merecen, solía decirme. Guarda tu energía para proteger lo que importa. Yo había protegido lo que importaba, el departamento, la verdad, mi futuro.
Mariana había pensado que había ganado al encontrar a Alejandro, al construir su plan de escape, al prepararse para dejarme por alguien mejor. Pero había olvidado la regla fundamental de cualquier estafa: la persona que parece más débil podría ser precisamente la que lo está observando todo. Terminé de restaurar la terraza mientras el sol se ponía detrás de los árboles. La cabaña también era mía ahora, heredada después del fallecimiento de mi abuelo. Otra pieza de estabilidad. Otra base. Mi celular vibró. Un mensaje de Víctor. Elena Mora acaba de llamar. Gracias por la recomendación. Parece que Varela ha vuelto a las andadas. Respondí. Encantado de ayudar. Avísame si necesitas algo. Lo haré. Y, Santiago, lo hiciste bien. Mucha gente se habría desmoronado. Tú no. Guardé el celular y entré en la cabaña, preparé la cena, me senté en el porche y observé cómo salían las estrellas. Mariana estaba en algún lugar de la ciudad, probablemente todavía intentando averiguar dónde salió todo mal, todavía diciéndose a sí misma que había sido víctima de un marido irrazonable, todavía creyendo en su propia versión revisada de la historia. Alejandro estaba en otro lugar, apuntando a alguien nuevo, ejecutando el mismo plan que le había funcionado durante años. Y yo estaba aquí, libre, íntegro, sin daños por parte de personas que habían intentado hacerme más pequeño. Le había entregado a Alejandro ese sobre negro y había visto cómo se le caía la máscara. Le había mostrado a Mariana su propio robo y había visto cómo su mundo se derrumbaba. Lo había hecho todo en silencio, con cuidado, metódicamente. Sin dramas, sin escenas, sin emociones desperdiciadas. Solo documentación, paciencia y el simple acto de decir la verdad. Esa fue la verdadera venganza. No devolverles el daño, ni siquiera enfrentarlos dramáticamente, simplemente dejar que sus propias acciones hablaran más alto que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Mariana me había subestimado porque yo era callado. Aprendió la lección. Y en algún lugar, quizás Elena Mora aprendería de mi ejemplo. Quizás la siguiente mujer, y la siguiente después de esa. Quizás, con el tiempo, hombres como Alejandro se quedarían sin gente a la que engañar.